¿Cuándo habrá sido el día que el ser humano comenzó con la explotación? La tierra fue tierra cuando comenzamos a contemplarla, a nombrarla, y el mundo fue mundo, y el universo también. Pero un día dejamos de contemplar, dejamos de interactuar con ella, y buscamos más, y fuimos por más. Y ya la tierra, el agua, el sol y la luna no eran suficientes. La realidad dejó de ser una cuestión objetiva y se transformó en toda subjetividad. ¿Cuándo habrá sido ese día? La tierra, hablar de ella parece una abstracción y es tan real y tangible. Nos daba todo sin pedir nada. Y en el profundo silencio de los sonidos, la dominamos. Sin mayores resistencias, la explotamos. Explotamos todo lo que estuviera sobre y bajo ella. Progresamos, cambiamos, evolucionamos y nos organizamos para la dominación perfecta. No sugerimos, no preguntamos, la violamos, pero eso no alcanzaba, necesitábamos más. Y todo fue poco. Y tomamos lo más cercano. Nos tomamos, apresamos nuestro propio ser. Los fuertes dominan a los débiles. Simple, delirante y aterrador. El fuerte, el débil, la explotación, la dominación, el ser humano. Hace varios años comencé a indagar, con mis prejuicios y con mis contradicciones. ¿Qué es la trata de personas? Intentar comprender por qué tanta crueldad, del sometimiento que ejerce un ser sobre otro, una persona sobre otra persona. Y una pregunta me llevó a otra, y a infinidad de respuestas para comenzar a entender qué es la explotación y el porqué de esa motivación tan oscura. Y todos los caminos condujeron a la riqueza, al comercio de todo, a la acumulación extrema. Quizás entender esa acumulación infinita sea la punta del iceberg para entender la explotación. El poderoso es el fuerte, es el que tiene las armas, pero también es el que tiene los bancos, es el que tiene el dinero, pero también es el que comunica los deseos, es el que tiene los medios de comunicación y también es el que te dice qué pensar. Esos fuertes no son tantos, pero están juntos, atrincherados, custodiando la dominación que generaron. Y los débiles estamos ahí, a veces esperando, otras resistiendo. Quien no se mueve, no siente las cadenas, dijo Rosa de Luxemburgo, una mujer que se rebeló. Muchos años después, en Argentina, otra mujer comenzó a moverse hasta que todos sentimos las cadenas. Y el Estado estuvo ahí y comenzó a moverse junto a ella para romperlas. Los eslabones siguen estando, los fuertes siguen siendo fuertes, pero los débiles ya no lo somos tanto. Se me ha venido en la mente, en el corazón, no sé por qué, a Néstor, ¿no? Porque sabe que él una vez me dijo, yo te voy a ayudar y se tiene que encontrar a Marita y se tiene que hacer justicia. Y cuando terminó de leer toda la condena y sabe que se me ha venido así en la mente, ¿no? La imagen de él, no sé por qué, pero se lo digo de corazón que me dio escalofrío y bueno, y al mismo tiempo sentí una fuerza muy grande, ¿no? Y pensé en mi Kaelita y pensé en mi hija y también en usted que la tengo acá en un cuadro frente mío y quiero agradecerle todo el apoyo que usted me da y bueno, de todo corazón esta lucha, una etapa ha terminado de mi vida acá, pero mañana empieza otra, que es buscarla, seguir buscándola a mi hija. Susana, la primera vez que tiene contacto con Néstor Kirchner es en
cuando él va al Te Deum en Tucumán cuando hacía 1 año de la desaparición de Marita, y que ella le presenta la carta y Néstor, después de leerla, la manda a llamar para que vaya a reunirse con él en la casa de Rosada. Entonces recién había asumido. La lucha de Susana atravesó todos los estratos de la sociedad. Primero porque sacó la anteojera a una sociedad que se negaba a tratar este tema. Tuvo el coraje de llevar esto a todos los lugares de la Argentina, a los 3 poderes, incluso a los lugares a nivel mundial. No sé si a nivel mundial existe otra madre víctima, otra madre de una víctima de trata que esté haciendo algo similar a lo que está haciendo Susana. Él puso ahí a sus asesores, a sus abogados a que estudien y vean el expediente de mi hija, y a partir de ahí él me empezó a acompañar, se puso la camiseta, como él me dice, de Marita Verón. Recién empecé a buscarle a mi hija, que la gente no se arrimaba, no quería, inclusive las marchas que hacíamos en la Plaza Independencia por mi hija, venían solamente familiares y las amistades de Marita. La gente no se quería arrimar porque tenía miedo, porque si la veían que me estaban acompañando en la marcha, le tenía miedo que los delincuentes le hagan daño a ellos. En cambio, hoy no. Hoy se ha visibilizado bien ante la sociedad el delito de trata de personas, y la gente en la calle me paran, me abrazan, me besan, me dicen que rezan por mí, que gracias por lo que estoy haciendo. Y yo le agradezco a la gente, no tengo ese rencor ni estoy enojada, porque muchos me dicen, pero toda esa gente que no han estado con vos, que ahora vienen y te dicen que te agradecen, pero la verdad que toda esa gente no ha estado preparada ni yo estuve preparada para lo que a mí me tocó, ¿no es cierto?, enfrentar y luchar cuando me arrancaron mi hija. Así que yo no juzgo a esa gente, al contrario, yo he logrado que esa gente se saque la venda de los ojos y sepa que existe la trata de personas, y que cuando uno le arrancan una hija no tiene que tener miedo, y hay que salir y buscarla y brindarle el apoyo y buscarla y encontrarla y hacer que se haga justicia. Hay muchas madres que por miedo no denunciaban, bueno, ahora se ve mucho más la denuncia, y yo creo que ante la sociedad sí también hemos logrado eso, y es muy importante. Hoy se habla, hoy los chicos en el colegio secundario, hoy una criatura de 7º grado sabe lo que es la trata de personas. Yo creo que hemos logrado todo eso, ¿no? Que la sociedad se informe, que la sociedad visibilice el delito de trata de personas, que es re importante. El caso de Marita es un caso de trata de personas, pero en el momento del secuestro de Marita, la trata de personas como delito no existía en la legislación interna argentina. Es decir, el Código Penal no preveía el delito de trata de personas. Prevé otros delitos: privación ilegítima de libertad, promoción de la prostitución, y por esas figuras penales es que se investiga y se juzga finalmente a estas personas. En el año 2008, y a instancias de que ya el caso de Marita estaba muy fuertemente instalado y venían muchas organizaciones que luchan con temas de trata impulsando esta cuestión, se sanciona una ley que tipifica la trata de personas como delito y se le incorpora al Código Penal. Pero no puede usarse esa figura penal en el caso de Marita, porque nosotros tenemos un principio en derecho penal, y es que nadie puede ser juzgado por una ley posterior, ¿no? Entonces, con esa lógica es que los defensores durante el juicio han intentado decir que no era el caso de trata el caso de Marita. Y la sentencia de los jueces de la impunidad, de Romero Lascano, de Piedrabuena y de Herrera Molina, más o menos de alguna manera dicen eso, aunque dicen que
se ha evidenciado que esta gente era gente de una banda de tratantes que se dedicaban a la trata de personas por los relatos de las chicas. Que tuvo una percepción muy decepcionante para la sociedad argentina. Que toda una percepción de ignorar lo que eran elementos que acreditaban las razones que planteaba Susana. Y creo que hubo una gran presión basada en la necesidad de verdad y justicia. Marita no está acá con nosotros, la tendremos que seguir buscando porque esta gente no nos dijo dónde está. La sentencia del Tribunal Superior de Tucumán tiene varias virtudes o varios aciertos. Una de ellas, sin duda, es haber utilizado toda la batería de instrumentos internacionales jurídicos que sirven no solo para calificar el delito de trata, o sea, para explicar precisamente qué es esta cuestión de la explotación sexual de mujeres y por qué hay convenciones internacionales sobre derechos humanos, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer, que obliga a todos los estados parte a suprimir como práctica social la explotación sexual de mujeres, precisamente porque implica una violencia extrema hacia la mujer y porque implica una situación de desigualdad extrema entre hombres y mujeres. Todas esas cuestiones que en escenarios internacionales, en Naciones Unidas, están muy discutidas, incluso tan discutidas que se ha celebrado convenciones sobre derechos humanos hacia la mujer en ese sentido, las trae el fallo del Tribunal Superior precisamente para dotar de dimensión a lo que está fallándose. Toma los parámetros para determinar cómo deben ser valorados y cómo debe ser analizada la prueba testimonial en relación a las víctimas. Esto es algo muy interesante. Y además realiza un análisis profundo de la necesidad de protección a las víctimas. Es un fallo ejemplar. La Corte de Tucumán dice, miren, Argentina sí, en el momento del secuestro de Marita, Argentina sí había firmado pactos internacionales que obligaban al Estado, como por ejemplo el Protocolo de Palermo, que obligaban al Estado argentino a reprimir el delito de trata de personas, y no puede el Estado argentino decir que no adecuó su ley interna para no cumplir ese tratado. Entonces ustedes debieron haber interpretado el delito de promoción a la prostitución y privación ilegítima de libertad con los tratados de derechos humanos, con los tratados de lucha contra la trata en la mano, e interpretar de esa manera y castigar el caso de Marita como un caso de trata de personas. Eso es increíble. La mayoría ha arribado a una sentencia. Señor secretario, proceda a la lectura del veredicto. Condenar a José Fernando Gómez a la pena de 22 años de prisión. Condenar a Gonzalo José Gómez a la pena de 22 años de prisión. Daniela Natalia Michel, 18 años de prisión. Andrés Alejandro González, 18 años de prisión. A Carlos Alberto Luna, 17 años de prisión. A Domingo Pascual Andrade, a la pena de 17 años de prisión. A María Azucena Márquez, a la pena de 15 años de prisión. A Humberto Juan de Robertis, a la pena de 12 años de prisión. A Mariana Natalia Bustos, 10 años de prisión. Y a Paola Gaetano, a la pena de 10 años de prisión, en perjuicio de María del Santo Cruz. Esta audiencia ha terminado. Aquí no hay trato. La verdad que estamos contentos. ¿Qué les puedo decir, chicos? Algo de justicia hemos conseguido por Marita y por todas las chicas. ¿Qué querés que te diga? Acá esta gente
no solo ha acabado con una vida, porque yo siempre pienso que Marita está viva, pero hablo de ella en pasado porque no creo que alguien salga ileso de una experiencia de trata. Yo hablo por ahí de Marita como que era, porque no creo que lo siga siendo. Si ella está viva, no creo que sea la persona que era, porque me parece que la trata de personas tiene la capacidad de diezmar a la propia persona. Es un delito que, por su naturaleza, es muy agresivo. Y a partir de esta sentencia, ¿qué quieres que te diga? No hay nada que pueda ser justo. No hay sentencia. 200 años al calabozo tampoco hubieran sido justos. Nada. La justicia acá no va a existir nunca para esta familia. Y Marita se la ha perdido como madre, se la ha perdido como hija, como sobrina, como prima, se la ha perdido como amiga, se la ha perdido como vecina. Y yo siento que la gente se la ha perdido. La gente tiene con Marita una sensación de que la conoce, es tanto su cara, es tan conocida y su historia, que yo siento que la gente siente que la conoce, pero también siento de que la gente se la ha perdido. Era una persona para disfrutar. Ella estaba muy lejos de todo esto, nadie se merece una situación de esta, no creo que ni muchos años más lleguen a impartir justicia, porque acá, a partir de todo este daño que se le ha hecho a esta familia, no hay forma de resarcirla, no hay forma de volver tiempo atrás. A Marita, con la sentencia, ¿qué le podrá decir? Es lo que hasta ahora se ha podido hacer. Y lo bueno que se ha hecho ha sido entorpecer el giro comercial de los prostíbulos de esta gente. Eso sí, lo ha hecho Susana, no lo ha hecho esta sentencia. Lo ha hecho Susana, y de esa manera ha evitado la proliferación de Maritas en La Rioja, y la lucha de Susana y de esta fundación también está evitando la proliferación de otras Maritas. Pero yo, para el cumpleaños de ella, he escrito en mi muro que es lo que yo le deseo, y lo que le deseo a ella es que la vida la arrebate y la abrace. Se basa también en relación al sistema económico imperante. O sea, la esclavitud, así como venimos diciendo que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, ¿la esclavitud de qué se trata? De, una persona que ejerce derecho de propiedad o alguno de los derechos respecto de otra. Bien, la esclavitud es ni más ni menos que el comercio de personas para ejercer ese derecho de propiedad. Luego de los años y la etapa tristemente neoliberal que atravesó a nuestro país y al mundo en determinada época, en las últimas décadas, lo que hemos visto es eso, es una exacerbación del consumo. Y con la exacerbación del consumo viene la exacerbación a un límite ya directamente insoportable, que es cuando afecta a los propios seres humanos. En la medida en que no haya límites a esa exacerbación del consumo que impone el mundo capitalista, vamos a estar más permeables a que se abran este tipo de problemas y que se presencie este tipo de situaciones. Ni más ni menos es eso. La trata de personas es un aspecto más de un mundo completamente enajenado por la producción, por el consumo, por el intercambio de bienes, de servicios, y en definitiva cuando llega a un límite delictivo de personas.
La trata de personas es el ofrecimiento, la captación, el reclutamiento, el traslado de una persona con fines de explotación. Esa explotación puede ser laboral o puede ser una explotación sexual. También es considerado trata el tráfico ilícito de órganos. La trata de personas es un delito contra la integridad física, contra la libertad de las personas, y el tráfico de personas es un delito migratorio. Lo que se está violando es una ley migratoria en relación al ingreso o egreso de personas de un país a otro. En la Facultad de Derecho vos estudiás la trata de personas. Yo lo había estudiado como trata de blancas, ya hacía un par de años, pero pensaba que era un delito que existía en Júpiter y que no le pasaba a la gente en este mundo. Las mujeres fueron tratadas desde los tiempos, es decir, vemos casos de mujeres en la antigüedad y vemos casos de esclavos en la antigüedad. Cuando me refiero a mujeres, me refiero a mujeres en situación de prostitución. Y bueno, la esclavitud es también la forma más extrema de la trata. Para diferenciar los dos negocios marcados estaba la trata o tráfico de negros y la trata o tráfico de blancas. Es la explotación de una persona por acción de otra. Y esa explotación que se da, tanto la explotación sexual como laboral, tiene que ver con esto, ¿no? Con las personas como compra y venta, ¿no? Como poder vender a las personas, como efectivamente es la esclavitud. La esclavitud es un concepto jurídico, su abolición también. Lo que tiene que operar es un fuerte cambio cultural. El tema de la trata de la persona es lo más indignante de la condición humana. La explotación del cuerpo del otro es lo más indignante y denigrante de la condición humana. No hay derechos en esto. Esto es un derecho central, un derecho humano central de la persona. Cuando uno va a cualquier país y le dice nosotros no tenemos casos de trata de personas, la respuesta que yo le doy, ustedes no están interesados en tener casos de trata de personas, pues los casos de trata de personas hay que salir a buscarlos, pues en general están como escondidos en las prácticas sociales que todo el mundo considera válidas, naturalizadas, cristalizadas, etc. Cuando hablamos de trata no solamente es la trata sexual, porque en realidad lo más visible ha sido la trata con fines de explotación sexual, pero la trata con fines de explotación laboral, por lo menos en nuestro país, se ha visualizado mucho y en otros países de Latinoamérica también. La ley 26.364 que marca toda una estrategia nueva del Estado en contra de la trata de personas. Al principio se crearon un par de programas y esos programas hoy son oficinas como la oficina de rescate, por ejemplo. Y a partir de ahí se va como diseminando la problemática de la trata no solo en la oficina del Estado Nacional, sino en la oficina de Estados provinciales. Pero además, la problemática de la trata ha terminado invadiendo toda la esfera del Estado Nacional. Es decir, todos los ministerios, de alguna manera, en algún punto, están implicados en la lucha contra la trata. La Organización de Naciones Unidas crea un grupo especial de estudio y lucha contra la trata de personas en la que Argentina participa y que también lleva un poco un rol protagónico, dado que en numerosas resoluciones de Naciones Unidas sobre la trata de personas han reconocido la política de atención de este fenómeno de nuestro país y han recomendado al resto de los estados parte de Naciones Unidas a que adopten medidas similares a las que ha adoptado la República Argentina. Podemos hablar de una tratadura, que es esta, la de las cadenas, la del encierro, la de la vigilancia, y una trata blanda, que es aquella donde hay engaño, donde se gana sobre esta situación de aprovechamiento de la vulnerabilidad del otro, donde hay métodos sutiles de captación. Básicamente están estas dos modalidades. En la segunda, que en la blanda, muchas veces escuchamos a las mujeres en un discurso de autoconvencimiento que en realidad es impuesto o autoimpuesto, porque en rigor, como dice un libro, nadie nace para puta, pero bueno, se genera también una situación compleja desde el punto de vista de la psicología de la víctima y la imposibilidad también material de salir de
de estas situaciones. Entonces, bueno, hay como un autoconvencimiento que debemos seguir y que somos libres para hacerlo, cuando en realidad esto no es así. La libertad implica poder elegir entre las condiciones de dignidad que una sociedad le da a una persona en un momento determinado. Hay prácticas sociales en la actualidad que tienen las características objetivas de una moderna esclavitud. Podemos entender al delito de trata no como un delito que afecta solo la libertad individual, sino la libertad social de las personas. Es decir, esta posibilidad en un plano mínimo de dignidad, en un estado social determinado, de tener posibilidades de desarrollar su vida conforme a las posibilidades que esa comunidad le ofrece. Requiere del engaño a las personas, el traslado de esas personas, el acogimiento de esas personas para finalmente explotar a esas personas. Empieza cuando una persona recibe un ofrecimiento, y generalmente es un ofrecimiento de trabajo, puede ser diferentes tipos de trabajo, y esto está asociado directamente con la clase socioeconómica de la víctima, a la cual previamente se la estudió para captarla. Un aviso clasificado en un diario es un modo de captación, cuando se ofrece un trabajo en una provincia o en un país diferente al de la víctima. Esto es una oferta engañosa. Cuando hay alguna situación sospechosa que puede ingresar por las redes sociales, también son ofertas de trabajo en general para modelaje o para trabajar en otros países como bailarinas exóticas, como cantantes o en algunos casos como acompañantes de personas, pero las condiciones son diferentes a las condiciones de un trabajo real. La piba que no te decía, bueno, sí, yo estuve cosiendo en un taller, en lo de una vecina mía, en un barrio, y estuve como 3 meses y nunca me pagó, o te venían con preguntas de, bueno, y si yo voy a una agencia para trabajo doméstico, tengo que pagar yo para que me consigan trabajo, o sea, como que habían sido víctimas de una población especialmente vulnerabilizada y proclive a encontrarse con ofertas engañosas, ¿no? De personas que se quieren aprovechar y le prometen el oro y el moro, ven allí una necesidad y les dicen, y bueno, y explotan esa necesidad, ¿no? Digamos, en eso se basan las falsas promesas de la trata, en decirles que van a poder conseguir mucha plata en poco tiempo. Las víctimas hace 5 o 6 años eran trasladadas por grandes grupos y siempre eran trasladadas por algún miembro de la organización criminal que luego las iba a explotar. A partir de una presencia del Estado, no solo en las fuerzas de seguridad, sino en los equipos de rescate del Ministerio de Justicia, en los diferentes equipos que están trabajando en las provincias y en todas las fuerzas de seguridad federales, hay mayores controles y esto ha determinado que las redes tengan que ir modificando su manera de trasladar a las víctimas. El caso puede empezar por distintas fuentes y esto me parece a mí que está bien que así sea, porque mayor cantidad de fuentes de inicio de caso, mayores posibilidades a que ingresen más casos y después que el sistema los depure. Un instrumento muy interesante es la línea 145, que estableció el Estado, que administra el Ministerio de Justicia, y es una línea directa de denuncias anónimas, en donde cualquiera puede denunciar un caso que le parezca que es un caso de trata. Quizás después no lo sea, pero al menos tiene un lugar en donde, marcando 145, vos directamente tenés un operador que te atiende y ya le da inicio, acceso a justicia a un caso. Un modo muy frecuente ahora de trasladar a las víctimas es comprarles un pasaje nominal, van a la estación o de micros o de trenes o al aeroparque a tomar un avión que está a nombre de la persona que va a viajar y se trasladan solas hasta el lugar de explotación. Allí puede ya haber una intervención estatal. Puede iniciarse por una fuerza de seguridad que en ruta, suponete, detiene a un vehículo, una camioneta o un auto particular en donde están trasladando a personas y le parece rara la situación. El Ministerio de Seguridad lo que hace es judicializarla, o sea, hacer que tome conocimiento un fiscal y un juez de esa situación, y es allí donde empiezan a realizarse las tareas de investigación. Tiene que intervenir la fuerza policial que corresponda, siempre con la orden de un juez. Nunca se puede intervenir sin la orden judicial. Una vez que se detecta esta víctima, se identifica que es una posible víctima del delito de trata de personas, se convoca al Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia.
Esta oficina tiene como fin estar en el rescate y en la asistencia de las víctimas desde el momento del allanamiento, o sea, desde que la fuerza de seguridad, en función de un proceso judicial, irrumpe en el lugar donde se estaría explotando a personas víctimas del delito de trata. Nosotros enviamos psicólogas y trabajadoras sociales que van a tomar una primera entrevista y el primer contacto con la víctima e inmediatamente se la lleva a un alojamiento donde va a recibir asistencia psicológica, asistencia médica, el acompañamiento social y por supuesto la protección policial con la custodia que nosotros tenemos en el Ministerio de Justicia. Un caso se puede iniciar por cualquiera de esas: intervención directa de la policía, intervención del 145, consulado que trae una persona que se presentó en el consulado y denunció un caso que al cónsul le pareció que era de trata, porque además, esto es interesante, ya está capacitado por nosotros, por el programa de rescate, para conocer qué es la trata. Entonces el tipo recibe, suponete, a un ciudadano boliviano y le cuenta que en realidad estuvo en un taller textil donde dejó sus pertenencias. Y cuando le empiezan a preguntar un poco más el servicio jurídico del consulado, pero dígame qué hacía ahí, y estoy hace 8 meses, no me pagan un peso, trabajo, y ahí pum, conecta y dice, esto puede ser un caso de trata, lo manda para acá. Esas son de distintas maneras que se puede iniciar. Una vez que se inicia, interviene la justicia federal. Y la justicia federal implica un juez federal y un fiscal federal que llevan la instrucción del caso, dictan, en el mejor de los casos, un procesamiento, si el caso es un caso de trata, y esto después pasa a un juicio oral en donde se celebra una audiencia que quizás conozcan más, donde hay un fiscal, un defensor, un tribunal compuesto por 3 jueces federales, en donde ese caso es abierto públicamente y los testigos van a declarar y las víctimas pueden llegar a ir a declarar también, y ahí hay que convencer a ese tribunal de que este es un caso de trata. Por un lado se desprende la investigación, que va a estar a cargo de una fuerza de seguridad encomendada por el juez, y por otro lado la asistencia a la víctima y el acompañamiento en toda la etapa del proceso. El proceso es el proceso judicial. Hay una primera etapa en la cual las víctimas declaran en la etapa de instrucción, que se llama, es la primera declaración testimonial, donde van a dar cuenta de todo lo que les sucedió hasta ese momento. Una vez que declararon, tienen que pasar a ser asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social o los organismos competentes en cada una de las provincias. Esta asistencia es una asistencia integral y es diferente en cada uno de los casos porque no todas las víctimas necesitan lo mismo. Una vez que se empieza a trabajar con esta víctima, se la tiene que acompañar también en todo el proceso que lleva aproximadamente 1 año y a veces 2 hasta que llega el juicio. En el juicio vuelve a tomar intervención el Programa Nacional de Rescate, que localizamos nuevamente a la víctima, la volvemos a entrevistar y la acompañamos hasta el momento de la declaración en la sede del tribunal oral. Lo primero que hicimos fue un protocolo de asistencia a víctimas, un piso mínimo de los derechos que sí o sí tienen que tener todas las oficinas en el país con respecto a la asistencia a víctimas de trata. Es básicamente un área dentro de la Secretaría de Niñez, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que asiste a víctimas extranjeras, adultos, niños, mujeres, hombres, grupos familiares, hombres solos, que asiste después de la declaración testimonial. Nuestra idea de asistencia tiene que ver no tanto con la víctima testigo, sino con aquella persona que a raíz de la trata tiene los derechos violentamente vulnerables. La posición del profesional que trabaja con una persona víctima de trata tiene que ver con la escucha de verdaderamente qué es lo que le pasa a esa persona, porque cuando llegan a nosotros no nos interesa en sí lo que tenga que ver con la investigación del delito, sino con qué es lo que le pasó a esta persona para llegar a esta situación, para haber tomado esta oferta fraudulenta como cierta, para haber por ahí no tenido capacidad de pesquisar ciertos indicadores de alerta que no le pudieron hacer reconocer lo extraordinario de esta oferta con respecto a lo que la realidad finalmente es, ¿no? Porque la mayoría de los casos están relacionados con que lo que te ofrecen realmente es demasiado bueno para ser cierto. Cada provincia se comprometió a tener un equipo especializado para la asistencia a víctimas, dotado tanto de recursos humanos como de recursos materiales, pero además tiene que tener un lugar de alojamiento, asistencia psicológica, asistencia social, tener fondos como para darle a las personas, las víctimas de trata,
yo digo a veces que es como si le hubiera agarrado un fenómeno natural que la deja sin nada. Vos pensás que cuando esa persona es rescatada, no tiene muchas veces documentos, no tiene ropa, donde dormía, que muchas veces era en el lugar de explotación, no lo tiene más, no tiene la esperanza de ganar dinero, ¿no? Entonces el Estado debe, antes de si quiere volver o no a su país de origen, o a su región, o a su provincia de origen, proveerle de todas esas cosas. Entonces te decía, ¿cómo estaba antes? Llegaba una víctima y no había un programa específico. A raíz del protocolo hubo un programa específico que asistiera tanto en lo que es lo habitacional para ese primer momento, como en la asistencia psicológica, social, la recreación, tan importante después de haber estado en una situación de explotación. Lo naturalizado que está que chicas, también muy jovencitas, sean traídas en un sistema así medio como de criadazgo, y vos tenés a una chica que por ahí tiene la misma edad que tus hijos, que la haces laburar de sol a sol para que los acompañe a tus hijos a la escuela. O sea, para tus hijos sí, para la piba que tiene la misma edad, ¿viste? Le puede pasar cualquier cosa. Como esta doble moral, este doble estándar de la sociedad me llama un poquito la atención. Me sigue pareciendo muy crudo. Articulamos con todos aquellos organismos del Estado Nacional o de cada una de las provincias necesarios para que esta persona pueda continuar con una vida común. Y cuando digo esto, ¿qué es? Si hace falta hablar con un programa del Ministerio de Trabajo que brinda alguna capacitación, hablamos con ellos. Si la persona ha decidido no retornar a su país o provincia o región de origen, se queda acá en la Argentina, articulamos con Gobierno de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires o con el órgano de la provincia que ellos hayan elegido para quedarse, a los fines de que puedan tener un trabajo decente, una capacitación laboral, la terminalidad de la escuela, que a nosotros nos parece bien importante para poder conseguir un trabajo decente. Todos los recursos que nosotros tengamos dentro de los organismos del Estado, con ellos articulamos. Si en el Estado no está, porque por ahí la persona quiere hacer un curso de capacitación laboral que no está dentro del Estado, no importa. Nosotros contamos con los fondos suficientes para que esa persona vaya a capacitarse en ese lugar que haya elegido. El Estado debe garantizar los derechos de la víctima, debe garantizar la asistencia, pero debe encontrar de manera inteligente la forma de dotarla de las herramientas necesarias para que la víctima supere el estado de vulnerabilidad inicial que lo llevó a ser víctima del delito y pueda continuar con una vida alejada de la situación que la puede revictimizar. Yo no te puedo decir si hoy hay menos trata más trata o menos trata que hace unos años atrás. Lo que te digo es que es más difícil encontrarla, seguramente. ¿Por qué? Porque la acción del Estado la ha ocurrido a una situación de estar oculta, por lo menos la sexual, y la laboral. Se comienzan a visibilizar situaciones de asimetrías muy importantes en diferentes indicadores que llevan a observarla con mayor facilidad. Extensas horas de trabajo infantil o de adolescentes, condiciones indignas de trabajo, no registración laboral. La instancia de detección es una instancia clave en lo que es trata de personas. ¿Por qué? Porque los casos de trata de personas no te vienen a tocar la puerta de un fiscal, sino que vos tenés que generarte mecanismos y dispositivos para que el caso te llegue. Esto significa tomar contacto con todas las organizaciones civiles que se dediquen a asistir a víctimas, que son agentes de primer contacto con la víctima de trata. Todas las ONGs en general que se dedican al tema, lo que hacen sustancialmente es orientar y asistir a las víctimas, y si te generaste esos vínculos y esos puentes, esos casos después te llegan a vos como fiscal. Nosotros estamos convencidos desde la Fundación, y en particular Susana como presidenta de la Fundación, de que el Estado se tiene que hacer cargo de las víctimas del delito de trata. De hecho, así nace un poco la Fundación. La semilla de la Fundación está cuando Susana estaba buscando a Marita y iba rescatando chicas en el camino y se daba cuenta que a las chicas que se rescataban estaban con unas ojotitas, un short y una remera, y así le daban un chocolate y un pasaje colectivo para que volvieran a su lugar. Las investigaciones no son sencillas. Hay intereses, hay dinero, hay influencias. Donde hay dinero hay corrupción. Entonces, bueno, son situaciones que son situaciones complejas. Es decir, no se desbarata una organización criminal en 5 minutos. El judicial se ha ido
se ha ido adaptando a los golpes, me parece. A los golpes de realidad. Bueno, la UFACE, por ejemplo, que ahora se llama Protex, que está a cargo de Marcelo Colombo, apenas se le ha asignado a Colombo esa tarea de empezar desde adentro del Ministerio Público Fiscal a darle la pelea a la trata. Bueno, yo siempre digo que él se comporta, Colombo en particular, y la gente que trabaja con Colombo parece más militante de una ONG que funcionario público del Ministerio Público Fiscal. Pero tiene que ver con el compromiso que ellos han asumido, y ese compromiso personal que ellos asumen, porque se han sensibilizado con la cuestión al principio, lo han ido contagiando al resto, y hoy hay varios fiscales que son referentes del tema trata. El Poder Judicial también forma parte del Estado. Esto hay un poder a corte que dice que los jueces son seres políticos, y si no se dieron cuenta que son jueces políticos, deben pensar como los crustáceos, que son crustáceos y no se dan cuenta. Bueno, los jueces forman parte, digamos, de la política en cuanto a gobierno del Estado, y el Ministerio Público, los ministerios públicos también. Entonces tiene que haber una interrelación respetuosa de la independencia de cada uno de los poderes, pero no podemos trabajar en forma aislada. Tenemos que trabajar en una forma mancomunada por el bien común. Tenemos que diseñar que cada uno de los fiscales federales de todos los distritos y de todas las jurisdicciones tengan relación directa con cada una de las ONGs, consulados, defensorías del pueblo, que son los lugares en donde las víctimas de trata generalmente van primero a requerir auxilio. Y esto fue una de las primeras acciones que hicimos nosotros del 2008-2009, cuando el tema no estaba todavía así instalado como está hoy, como para que aquellas situaciones de trata y de explotación, tanto sexual como laboral, que eran casos de trata, se empiecen a visualizar como casos de trata por la sociedad, por estas mismas agentes de primer contacto, y que empiecen a utilizar a los fiscales federales como lugar de entrada de un caso penal. La trata de personas es un crimen de criminalidad compleja, de criminalidad organizada. Es un crimen o un delito que en nuestro país toma registro recién en la última década. No teníamos registro del fenómeno de la trata de personas en Argentina hasta el año 2003-2004. Como todo nuevo emprendimiento complejo que un Estado asume, la colaboración y la participación de la sociedad civil es fundamental. Ninguna fundación puede trabajar lejos del Estado, porque todas las fundaciones por ley tienen un objeto de bien común y son sin fines de lucro. Con la desaparición de Marita Verón y el surgimiento de Susana Trimarco, su madre, en esta lucha incansable en la cual, así como otras grandes madres que tiene nuestro país, supo convertir el dolor en esperanza y la injusticia la convirtió en lucha, nuestro país supo del fenómeno de la trata de personas. Si tenemos un poder legislativo que saca una ley brillante respecto del delito de trata de personas, una ley con penas acordes, una ley con los agravantes acordes a la ley y considerando todos los derechos de las víctimas. Pero después tenemos, y en el medio tenemos un poder ejecutivo que va a hacer los rescates de las víctimas, que se van a detener a las personas y que se van a enviar todos los informes necesarios para que se comience el proceso judicial. Pero después tenemos la tercera y última parte, que es la más importante, que es el Poder Judicial, cuando debe llevar adelante un juicio, considera que las víctimas están en una situación diferente, están atravesados por el patriarcado, están atravesados por perspectivas de género, pero no la misma perspectiva de género que tenemos atravesados quienes trabajamos realmente con estas víctimas que sabemos en situación de vulnerabilidad, sino una perspectiva de género desde la mirada del patriarcado, que es el hombre superior a la mujer pobre y prostituta tiene que estar allí porque no le queda otra opción en la vida, y el juez que está juzgando en ese momento considera más cercano a los tratantes, porque son personas que están muchas veces más cercanos a su clase social y económica que las propias víctimas. Ahí ya hay algo que está fallando, porque en realidad el resultado nunca va a ser a favor de una víctima, sino que va a ser a favor de los tratantes. Bajo la sublimada imparcialidad judicial, se adoptan formas de distanciamiento
o de inasistencia y de olvido respecto de situaciones de extrema vulnerabilidad. Hay un retraso en el funcionamiento de la justicia. Sí, claro. Yo creo que en el funcionamiento de la justicia, algunos, no hay que generalizar, pero todavía necesitamos que los tres poderes del Estado, pero en particular el Poder Judicial, corran en la asistencia de los sectores más vulnerables. Batalla cultural contra el prejuicio y el preconcepto del operador de justicia. La Administración de Justicia en general está compuesta por los estamentos quizás más conservadores en esta sociedad. Entonces, hacerle ver que un caso que para su imaginario seguramente antes de que existiera el delito de trata no tenía gravedad, como este sistema prostibulario, decirle, mire, se trata de mujeres vulnerables, se trata de todas mujeres pobres que no tienen generalmente educación, y al no tener educación no tienen otras chances reales de poder desarrollar, y el tratante, el explotador, se está aprovechando de esta condición de vulnerabilidad, por lo cual el ingreso al prostíbulo no tiene que ser un ingreso en general que la secuestre a la víctima. Todo esto es una cuestión de interpretación del delito, que fue algo que nosotros tuvimos que atacar para investigarlo bien. Y después el otro tema es investigar el delito de modo tal de incluir en esa investigación a todos los operadores. Otro gran desafío. Es decir, no solo al proxeneta, no solo a quien está llevando adelante la actividad del sistema prostibulario, el que se lleva la ganancia ahí, a veces él o a veces uno que está detrás, que es el gran dueño de esas redes prostibularias, sino también a los funcionarios públicos que muchas veces están involucrados por connivencia, ya sea policial o de los mismos municipios, en que determinado lugar que debería estar prohibido, que está prohibido por ley y por eso debería estar cerrado desde el año 1937, podía existir y podía anunciarse a la vista de cualquiera. Los prostíbulos están prohibidos desde 1937 y sin embargo, digamos, tuvo que existir una ley de trata a partir del 2008 para que esto se pusiese arriba de la mesa y generara toda la cantidad de leyes de prostíbulo cero que hoy existen, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos de investigación y de cómo investigar un caso, el fiscal tiene que conocer todo esto y el juez tiene que conocer todo esto. Hay que tener los ojos en el expediente, en el caso, pero los oídos en la sociedad. Nosotros perseguimos a tipos realmente, a organizaciones que se dedican a explotar personas. O sea, estamos del lado del más vulnerable. Que en general el derecho penal no siempre está del lado más vulnerable. Porque cuando, por ejemplo, el supuesto secuestro extorsivo, que era algo que yo también mi unidad colaboraba, en general la víctima de secuestro extorsivo, la mayoría de las veces es una víctima pudiente y muchas veces muy pudiente. Entonces, para el fiscal y para el juez era más fácil poder ponerte en el lugar de la víctima y entonces considerar al tipo que secuestró como un verdadero malo. En cambio, cuando vos tenés una víctima de trata, que son personas que vienen de situaciones de vulnerabilidad, digamos, no es mi situación. Digamos, yo fui una persona muy afortunada, tuve educación, me pude formar, tuve padres que se ocuparon de mí, pude estudiar hasta dedicarme a este cargo. Es decir, y en general la formación de un fiscal y un juez viene de un estamento social muy distinto del explotado. Y entonces a los fiscales y a los jueces les cuesta mucho ponerse en el lugar de la víctima y considerar su situación. Entonces, para nosotros eso fue uno de los desafíos más interesantes, de darle voz a esa víctima que en realidad tiene una voz muy apagada, de muy poca resonancia en el sistema judicial penal. Este es un delito de lucro. Entonces, en la medida en que nosotros saquemos el lucro o ataquemos el lucro, fomentamos la inexistencia del delito. Es decir, si atacamos el lucro, seguramente no va a haber interés en si esto no va a dejar de ser negocio. Este es para mí el camino de la verdadera prevención y abordaje del ilícito. Nosotros como fiscales penales tenemos una herramienta que se llama el embargo y el decomiso. Es decir, vos cuando investigás penalmente un caso, investigás, suponete de trata, que en este prostíbulo se explotaron a 10 mujeres. Eso es un delito de trata que fueron traídas de Paraguay, suponete. Esa explotación tuvo un periodo de 2 años, supongamos. Esos 2 años generaron tantas ganancias. Eso lo tenés que estimar en la causa. Nosotros hicimos varias estimaciones de la ganancia presunta de un prostíbulo por el número de mujeres encontradas, por la cantidad de servicios sexuales, estos denominados pases que se dicen en la jerga, que hacían por noche, y ahí estimábamos la ganancia presunta del tipo. Y después tenés que salir a investigarlo patrimonialmente, pero investigarlo bien, no mandar un oficio al registro de la propiedad automotor, inmueble o buques y que te digan a ver cuántos bienes están a nombre del tipo, porque seguramente no tiene muchos bienes a nombre de él.
tenés que investigar su conformación familiar, a ver si los bienes que tienen sus hijos pudieron obtenerlos legalmente porque tienen actividad declarada en el ANSES. Todo esto requiere una ingeniería de investigación patrimonial que hay que saber hacerla. Una vez que vos investigaste eso, ahí sí embargás y después en la condena podés decomisar patrimonialmente lo que vos embargaste. Ir por la ruta del dinero es algo de relevancia en el tema. Por lo general no hay plata en blanco acá, así que hay que tratar de buscar otras situaciones. Por ejemplo, el tema societario, ¿no? Si vos estás utilizando un campo, tenés un terreno donde explotás personas, ese lugar donde explotás a las personas es instrumento del delito para nosotros como fiscales. Entonces nosotros lo que pedimos generalmente a los jueces es también que embarguen ese lugar porque posiblemente puede ser decomisado. Es absolutamente diferente juzgarte a vos que juzgar a Echeverri. Y esto, quien te diga lo contrario y conoce el sistema judicial te está mintiendo. Y quien te diga lo contrario es porque puede que no conozca el sistema judicial. Digamos, el reparo que tienen en general los jueces y los fiscales cuando un imputado es poderoso es un dato de la realidad que no puede ser obviado. Y también porque ejerce presión sobre esos mismos fiscales y jueces los medios de comunicación. Digamos, los medios de comunicación ahí juegan su partido respecto de quién es el candidato que quieren que sea condenado. Y no hace falta que explique mucho esto porque cualquiera que lea los diarios un poquitito entre líneas se da cuenta cuando la presión mediática está dirigida hacia una condena, hacia determinada persona, hacia otra, y cuando deja de publicar unos casos. El caso del presidente de la Sociedad Rural, ¿en cuántos medios de comunicación lo viste publicado de diario? Digamos? Salió en su momento varias veces en Página 12 y no salió en ningún otro diario, o en Tiempo Argentino no salió en ningún otro diario. Y no es un tema que esté levantando el circuito de reproducción televisiva de la agenda, de la que salen las agencias noticiosas de los diarios que marcan la agenda. Es decir, va perdiendo actualidad y seguramente si algún fiscal o un juez se decide avanzar, es presumible que tenga alguna especie de, entre comillas, castigo mediático por la corporación que apoya a esa sociedad rural. Entonces, este entramado, que es un entramado que a nosotros nos vemos involucrados porque estamos estructuralmente dentro de él, seguramente va a condicionar esa investigación penal. Entonces, el gran desafío del Estado es precisamente presentarle batalla a todo ese escenario, digamos, a todo ese esquema. Y si me preguntás si se puede contra los poderosos, yo creo que yo soy un optimista irremediable en ese sentido, y si estoy acá como fiscal es porque creo que sí, y porque creo que tenemos que hacer todos los intentos para que sí. En La Pampa encontramos a un señor que hace 11 años que tenían encerrado en un campo. Lo rescatamos, pero a la noche le cerraban la casilla con llave, con candado. En una ciudad cercana a Mar del Plata, nos vino a ver una directora de una escuela y nos contó que a las alumnas de esa escuela entre secundario, era entre 13 y 17 años,
ellas notaban ausencias de 2 o 3 días y que después volvían y se pensaban enterar de que había una persona, un tipo que tenía una casa cercana a la escuela y que las juntaba a las chicas en ese lugar, les ofrecía determinadas cosas, entre eso agua de droga y después los fines de semana las llevaba a algunos campos, en algunas cuadrillas para ser explotadas sexualmente por la gente que trabajaba en la cosecha. Fuimos nosotros directamente a la escuela. Nos instalamos un día entero ahí y empezamos a escuchar el testimonio de las madres y recibimos aproximadamente 10 testimonios y ahí tuvimos una radiografía completa de lo que puede ser los mecanismos de captación en una comunidad chiquita, es decir, en una comunidad donde todos se conocen, donde esta persona que juntaba a las chicas, lo único que tenía que hacer para convencerlas que vayan a su casa era a veces darle un baño en donde ellas pudiesen bañarse con piso de cemento y no de tierra, con agua caliente, con salida a internet, y con eso solamente tenía asegurada que 15, 20 jovencitas de entre 3 y 7 años se juntaran en la casa de él a conversar. Él luego de a poquito les daba cerveza, a veces les hacía fumar un cigarrillo de marihuana y después los fines de semana las convencía de que vayan a, entre comillas, ¿no? Por supuesto, a hacer de estas fiestas con estas personas. Fue como una gran foto de lo fácil que le resulta a un tratante, a un explotador reclutar mujeres y jóvenes, sobre todo en situación de vulnerabilidad, es decir, lo poco que se necesita, y esto también es algo que los casos y los indicadores de los casos te grafican mucho, es decir, que la cuestión de la violencia, esto del secuestro de la víctima, es absolutamente extraordinario, porque cuando hay condiciones de vulnerabilidad y de necesidad, lo que el tratante usa precisamente para captar a la mujer, en este caso, es precisamente esa plataforma de inicio, esa cuestión de desigualdad. En Misiones encontramos un caso que fue muy grave porque estaba mezclada el trabajo infantil con trata sexual y trata laboral. O sea, las chicas trabajaban, una chica de 12 años era la esposa, nos decía el jefe de la cuadrilla, y además en ese mismo grupo estaba el padrastro. Como que la familia había entregado a la hija para ser prostituida, pero a la vez trabajaba. Hubo 2 madres que vinieron y se acercaron, una de ellas, me acuerdo hasta hoy, que fue una de las relaciones que más duró, tenía 7 hijos, de los cuales 4 eran mujeres, y trabajaba todo el día, y era madre monoparental, con lo cual, por un lado sentía la culpa de la madre de no poder ocuparse de esa chica que estaba siendo llevada a otro lado, y por otro lado me miraba como diciendo, mirá, no tengo otra alternativa que la de tener que trabajar porque tengo que mantener también a mis otros hijos menores. Y eso te enfrenta muchas veces a dramas sociales en los que la actuación de un fiscal es una actuación súper torpe para poder resolverlo. Encontramos 289 personas en situaciones literalmente de trata. Eran reclutados por los mellizos de los gemelos que ahora están condenados en el caso de Marita Verón y los llevaban a dormir al prostíbulo que habían sido denunciados en el caso del secuestro de Marita Verón, en donde había estado Marita Verón. Esas eran las casas de otro imputado llamado el Chenga Gómez. Y ese lugar, tremendas casualidades de paradojas de la vida, ese mismo lugar fue un lugar en donde vivía el Chenga Gómez y donde se dice que Marita y muchas mujeres dormían para después ser llevadas a los prostíbulos. Ese lugar, luego del tiempo, luego que se cerraron esos otros prostíbulos, funcionó como un lugar de explotación laboral. Cuando organizaciones criminales comienzan cometiendo una modalidad delictiva específica, a poco de investigar, uno comienza a detectar que esa misma organización criminal está cometiendo otra cantidad de hechos delictivos del mismo catálogo de la criminalidad organizada y compleja. Por lo tanto, una organización criminal que trafica con seres humanos y que comete el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, también va a tener una parte de la organización dedicada a lavar el dinero obtenido de ese delito, y va a estar cometiendo el delito de lavado de activos de origen delictivo, y también es muy probable que esa misma organización criminal, por los nexos y los lazos que se generan, comience a relacionarse con otras bandas organizadas de criminalidad que cometen otro tipo de delito, por ejemplo, el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Y en un punto, la organización compleja y la tarea
que realizan estas organizaciones criminales para comercializar terminan utilizando las mismas redes. O sea, la vinculación entre estos intermediarios en el marco de la trata laboral con la trata sexual, digamos, es muy estrecho, en muchos de los casos. Desde el momento en que creemos que es normal que un hombre pague por sexo o que a la soltería se la debe despedir en una fiesta con amigos en la cual se contratan mujeres para homenajear a la persona que se va a casar, no estamos contribuyendo realmente a superar ese patrón cultural que, entre otras cosas, se emparenta con los fenómenos de la prostitución y la trata de personas. Sin perjuicio de que sean dos cosas completamente distintas, el patrón cultural del cual surge es el mismo. Cualquier mujer en situación de prostitución que le pregunte cómo fue su inicio, no fue por opción, fue porque no tenía otra alternativa. Hay gente que considera muy normal, muy natural que toda una familia, los niños, los adultos y los ancianos de esa familia trabajen en el campo de sol a sol, porque bueno, son bolivianos, son del norte, son de tal lugar. Esta naturalización cultural de determinados esquemas o sistemas de explotación también sería en el caldo de cultivo de este delito. Durante mucho tiempo en muchas ciudades pasaba que los cumpleaños, las despedidas de solteros, todas estas situaciones tenían un epílogo que era el prostíbulo, o el inicio sexual a través de un pariente, un amigo, etcétera, se hacían en los prostíbulos, y esto generaba evidentemente una cultura prostibularia. Bueno, nosotros nos ocupamos de generar una contracultura prostibularia. Y bueno, esto requiere una promoción de los derechos, pero también una idea de que el sexo por el sexo no hay que pagar, es decir, no se debe pagar por el sexo porque nos convertimos en prostituyentes. Entonces, bueno, llegar y aparte nos alejamos del otro, ¿no? Es decir, le ponemos distancia. El principal enemigo que hay es la naturalización que hay en la sociedad de la prostitución. Como que la prostitución, los prostíbulos son algo que está más. Hay un supermercado, hay un prostíbulo, hay una lavandería, hay un gimnasio y es más o menos todo lo mismo, es un negocio. A veces pasa con esto, que la sanción de una ley, la visibilidad de un tema te hace ver, ilumina un costado de la realidad que antes estaba no iluminado, y eso te hace ver realmente cuáles son las verdaderas condiciones objetivas, con lo cual yo aspiro a que las nuevas generaciones sí tengan otra mirada sobre este tema. Los que trabajamos mucho en temas de derechos humanos ya estamos tratando de no hablar de generaciones de derechos, ¿no? Porque los entendemos todos como muy interdependientes unos de otros, entonces clasificarlos como de primera, segunda y tercera generación ya es complejo. Yo creo que hay que trabajar mucho al interior de las organizaciones políticas y sociales para cambiar la cabeza de los compañeros, de las compañeras y fundamentalmente para dar esta batalla cultural. El cliente es padre, es amigo, es hermano, es esposo, es hijo, es parte de esta misma sociedad. Y el cliente de hoy es aquel que ha sido criado en su momento con esa sistemática de disvalores. El cliente de hoy es quien entiende que es posible pagar por sexo. Entonces lo que nos queda a nosotros como padres, además de como profesionales y cada uno en el lugar que ocupa, lo que nos queda como padres es educar en los valores, en la igualdad, educar desde otro lugar que no sea la violencia de género. Educar a nuestros hijos para que no sean futuros clientes. Que no es, bueno, el enemigo está allá lejos, o sea, el enemigo es un otro. En estos temas, fundamentalmente lo que tiene que ver con los prejuicios, esos prejuicios los tenemos incorporados nosotros mismos, porque también son nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, hermanos del campo popular, quienes también van y pagan en un prostíbulo para estar con una mujer
Y creo que estas son cosas que tenemos que desandar, ¿no? Que tenemos que ponerlas en discusión dentro de nuestras propias organizaciones. Cuando uno empieza a ver toda la estructura, o sea, se aleja un poco y ve el panorama completo, ahí empiezas a ver que en realidad hablar de autonomía, de libertad para una mujer dentro de lo que es el sistema prostibulario y las propias reglas del sistema prostibulario es una ficción. La rotación, la imposibilidad de rechazar clientes, etcétera, etcétera. Y todo esto, creo que si me preguntás las generaciones que van a venir y las que son ahora jóvenes ya están empezando a mirar esta cuestión del sistema prostibulario de otra manera. Sin clientes no hay trata. Por lo tanto, la modificación de ese patrón cultural va a ser lo que en definitiva logre erradicar este aberrante delito de nuestra realidad. Se encontró a varios jovencitos muy chicos, o sea, 13, 14, 15 años, chicos de nacionalidad boliviana, varios de la misma comunidad de Bolivia, en situación de explotación laboral en un campo, acá en provincia de Buenos Aires. Impacta primero por las condiciones en las que suelen estar los chicos viviendo en carpas, en situaciones muy precarias desde el punto de vista habitacional, comiendo muy mal y además trabajando a destajo, de sol a sol, sin descanso, y lo naturalizado de alguna manera porque habiendo por ahí un entorno donde esto no es que está oculto, sino que está a campo abierto, a plena luz del día, desarrollándose todo el tiempo. Sin embargo, evidentemente para algunos sectores sociales es muy natural que haya pibes realmente muy chicos que estén en situaciones de explotación gravísimas. Y bueno, de alguna manera es como natural, o les parece mejor a que estén en la calle, que es otro argumento que también a veces se escucha. Bueno, mejor que estén laburando, que aprendan lo que es laburar. Por un lado, creo que está muy hablada, muy sensibilizada la gente con el tema de la trata con fines de explotación sexual y mucho menos con la trata con fines de explotación laboral. Como que hay un tema culturalmente aún de, bueno, pero si en su provincia, en su país estaba peor, ¿cuál es el problema que venga a trabajar acá en estas condiciones o por estos montos? Yo creo que todavía en eso debemos generar una mayor conciencia en la gente. Llegamos acá, nos encontramos con que existía la fiesta nacional del tarefero en Misiones, una fiesta nacional del tarefero en donde se exaltaban las características del trabajador tarefero, que trabajaba por una mala paga, que trabajaba de sol a sol, que dormía de cualquier manera al aire libre, y eso era una fiesta provincial en donde todo un pueblo y toda una comunidad, elevaba a la figura de una situación de trata laboral, de explotación laboral. Cuando vos hablas de explotación, lo primero que surge como una cuestión de qué valor está en juego con la explotación es la libertad y la igualdad de las personas. Niveles de explotación en donde el trabajador y sus hijos
para tener un salario digno tienen que trabajar toda la familia para juntar un salario. Eso lo prohíbe taxativamente la ley. Nadie puede creer que el trabajo a destajo, sacrificado y en malas condiciones puede ser el ejercicio de la libertad y el derecho laboral. Es muy difícil, por ejemplo, hacer un seguimiento de desde dónde empieza la explotación en lo textil. Empieza desde el algodón, empieza desde la cosecha del algodón, sigue en cuando se va haciendo la trama, continúa cuando se elabora la prenda, en la venta, en la comercialización. O sea, en cada uno de los momentos de ese proceso hay explotación. Y la trata con explotación laboral en esas líneas, en esas ramas, se sostiene, se da, y es una de las cosas que hay que combatir. No saben dónde están, no les pagan, les han dicho que iban a tener determinadas condiciones de trabajo, y el engaño tiene que ver con las condiciones de hacinamiento, de precariedad, de que no tienen agua, de que no tienen baño, de que no tienen ropa de trabajo, de que le cobran la comida, de que no hay atención de salud y de que no pueden moverse del lugar. Entonces son cautivos, o sea, están literalmente presos, y les traen la comida y que además se la cobran, y entonces cuando le cobran la comida empiezan a generar deuda. Entonces a veces han terminado el trabajo y no tienen un peso para llevarse, sino que tienen que seguir trabajando para pagar la comida que deben al patrón, cuando la ley es taxativa, en que esos son derechos de los trabajadores. O sea, tienen que tener vivienda digna, alimentación, agua, algo tan elemental como el agua. Nosotros encontramos trabajadores deshidratados, trabajadoras y niños no tienen el acceso al agua potable. Parece un lujo para los trabajadores agrarios. Cuando hay un caso de maltrato a un niño, sale todo el mundo, grita, se pone loco, y está bien que a la sociedad le repugne esto. Pero cuando hablamos de trata, aún en determinados casos, fundamentalmente en el caso de explotación laboral, la gente nos salta enojada porque hay alguien que haya explotado en forma semejante a una persona. Había provincias que hasta habían cambiado en las épocas de Menem el calendario escolar para que que las clases empezaran más tarde, para que los chicos pudieran seguir cosechando, porque además muchas de las cosechas caen en el tiempo del verano. Entonces, si se extendía a marzo, empezaban las clases en abril, en algunas provincias durante el menemismo. Para nosotros es fundamental que la gente común, la gente de todos los días, tenga una relación directa en la comprensión de lo que está comiendo, lo que está tomando, el mate que se está tomando, está cosechado por una mano de un trabajador que está invisiblemente sometido a las situaciones más denigrantes. En la medida en que la sociedad tome conciencia de que ese mate que se toma, está vinculado al trabajo de alguien que a lo mejor no come o vive en una carpa o toma agua de una vertiente que es agua verde que es del piso, o que termina de trabajar y digamos no le pagan o que no le devuelven el documento, o que recién ahí se va a terminar de ganar una batalla contra esto que es nada más ni nada menos que una flagrante violación de los derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de trata, hablamos de violación de los derechos humanos. Lo que es cosecha, lo que es actividad agropecuaria en general, los responsables del lugar y del terreno son personas de muchísimo poder económico, de muchísimo poder simbólico también, y de acceso a medios de comunicación, etc. Con lo cual, cuando uno empieza una investigación y hace una denuncia y los imputa, eso pasa con cualquier caso penal. Cuando el imputado es un imputado poderoso, va a querer generar trabas para que ese proceso penal no avance, y nosotros tenemos que ingeniárnosla como para ver cómo sorteamos esas trabas que impone. Las multinacionales, me acuerdo de un caso también cerca de Rosario, en donde había una multinacional involucrada y que se habían encontrado un montón de personas que habían sido traídas de Santiago del Estero en condición de esclava, trabajando. Fue un caso que inició en aquel momento la justicia provincial, pero que también tardó, incluso hoy en día todavía no hay un procesamiento dictado, y hace 2 años y medio que se inició ese proceso, en el cual hay que batallar jurídicamente. ¿Qué te quiero decir? En la explotación laboral en campos tenés imputados muy poderosos, que yo no sé si lo llamaría una red delictiva, pero sí son empresas con mucha potencia económica.
Recientemente Renatea también descubrió 2 operarios que estaban en situación de reducción de la servidumbre en un campo de Entre Ríos, que era un campo que pertenecía a la familia del presidente de la sociedad rural. Un esquema de la situación. Tipos que estuvieron ahí durante 20 y pico, 30 años, prácticamente cobrando nada y haciendo tareas. Y esa es la característica de naturalización que tenían muchos ese tipo de empleo. Y por eso estaban hace 25 años. Y recién cuando fueron le contaron todos los derechos que tenían, los tipos abrieron los ojos así, diciendo, no, mira, todo esto podía cobrar yo, todo esto tenía acceso. Y de alguna manera es como funciona el Estado empoderando a esas víctimas, ¿no? Y a esas personas vulnerables. Yo creo que el trabajo es maravilloso, que el trabajo pone a la gente en una cuestión de dignidad importante. ¿Cuál? El decente, no cualquier trabajo. La explotación no es trabajo. Y todavía eso creo que no está del todo asumido socialmente. Hay 2 tipos de situaciones. La primera situación, que está vinculado a lo que es el poderío político y económico local en ciudades chicas o en pueblos chicos o en localidades, en donde los medios policiales y judiciales locales, e incluso políticos y medios de prensa, están absolutamente subordinados al poder económico de estancieros, de grandes productores, que son teóricamente los que traen trabajo y progreso al lugar. Entonces, es muy difícil que se constituya la policía ante una denuncia, o es muy difícil que la prensa levante cosas vinculadas a las situaciones en donde están. Ese es un caso y es bastante común en tener que recorrer 3 comisarías antes que alguna acepte venir a tomar una situación o porque hay mujeres y no hay mujeres en la comisaría, o porque no me corresponde, o porque no sé, que no está el comisario. Y posteriormente suele haber algún nivel de ignorar la situación por parte de la prensa, o de acercamiento de cuestiones políticos, situaciones vinculadas a la política, que dicen, che, pero mirá, no, por este tipo, si se va a nosotros nos perjudica mucho. Es una cosa bastante común. El otro tema, respecto a la justicia y a la policía y a los poderes políticos más concentrados, de mayor cuantía, existen serios indicios de que muchos sectores vinculados a poderes políticos provinciales o están vinculados a establecimientos o producciones agropecuarias en donde se dan situaciones de trata. Lo que yo sí te puedo decir absolutamente por la positiva, una orden que tuve en su momento de la Presidenta de la Nación: no hay político, no hay gobernador, no hay ministro, no hay nadie que valga. Las cosas hay que hacerlas por una cuestión de derecho. Medios y medios altos. Son personas de buena posición social y económica. Lo justifican muchos empresarios. Decir, bueno, lo que pasa es que si yo pago todo, lo blanqueo o lo registro, a mí no me cierra la cuestión económica, entonces la empresa se va a fundir, y si la empresa se funde, los trabajadores van a quedar en la calle. No puede ni tiene que ser nunca más que el trabajo, el salario de los trabajadores y las condiciones de los trabajadores sean la variable de ajuste de cualquier actividad económica que se encare. Y básicamente yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que entender de que los derechos humanos no es solamente la desaparición de una persona, o los derechos humanos no solamente un castigo físico, la violación de los derechos humanos no solamente un castigo físico o algo que espectacularmente salga en un diario, sino que la violación a los derechos humanos implica no respetar los derechos de esos trabajadores anónimos, que son los que producen las cosas que nosotros comemos. A partir de un decreto de la Presidenta de la Nación, que fue dictado en julio de 2011,
y es un decreto que tiene por finalidad erradicar los mensajes o imágenes que fomenten o alienten la explotación sexual en los medios de comunicación. ¿Qué se buscaba con este decreto? 3 cosas básicamente: contribuir a la lucha contra la trata de personas y explotación sexual de mujeres y niñas, eliminar paulatinamente la violencia simbólica, la violencia mediática contra las mujeres, su cosificación en los medios de comunicación, y también dar visibilidad al rol de los medios en esta problemática. En apariencia todo el mundo está en contra de la trata, pero en el momento en que se tocan sus intereses ya empiezan a haber matices. A septiembre del año 2011, cuando ya logramos conseguir una base importante de diarios monitoreados, nosotros verificamos a diario más de 1.200 avisos relacionados con el comercio sexual. Hoy estamos en el orden de los 200 y pico de avisos, y esos 200 y pico de avisos los publican 14 diarios principalmente, que son de estos 2 grupos de medios, como te decía, del grupo Clarín. Fundamentalmente el diario Clarín es el que más avisos publica más de 100 avisos por día, y del grupo Vila Manzano. El segundo diario que más publica estos avisos es el diario La Capital de Rosario, que para la población que lee ese diario y para la tirada que tiene el diario, tiene una enormidad, tiene una proporción muy grande de avisos de comercio sexual. El rol de los medios masivos de comunicación también deben enlazarse con aquello que hablábamos hace un rato de la responsabilidad empresaria, porque muchas veces los medios, si no están conscientes y capacitados respecto de la atención a este fenómeno y además del apego a la ley, pueden ser utilizados como mecanismos para difundir la comisión del delito. Hay ciertas cosas que ya no se pueden promover, imaginarios sexistas que ya están perimidos y que no se quieren instalar o fomentar, pero bueno, hay otros que presentan grandes resistencias porque la industria de la pornografía, la industria comercial de la promoción sexual genera muchísima plata. No podemos creer que los medios de comunicación no saben cómo hay que hacer las cosas. Si la hacen de otra manera es porque tienen sus motivaciones, pueden ser económicas, de rating, etcétera, pero no podemos presumir torpeza en alguien que maneja un medio de comunicación. Hemos detectado numerosos casos en que las redes delictivas de criminalidad utilizan los medios de comunicación masiva como un elemento fundamental para la cadena delictiva que es la captación de las víctimas. Tanto en trata con fines de explotación sexual como en los casos de trata con fin de explotación laboral, hemos registrado gran cantidad de causas en las cuales las víctimas fueron cooptadas mediante avisos en medios de comunicación masiva. Yo creo que son pequeños pasos que se van dando en un sentido que es muy complicado, que es empezar a evaluar el rol de los medios de comunicación y su eventual regulación. Y no con ánimos de regular todo, no con ánimos de cercenar la libertad de expresión, todo lo contrario. O sea, muchas veces los medios, por ejemplo los medios de prensa gráfica contra los cuales nosotros actuamos, te dicen, bueno, pero la libertad de expresión y demás, alegan esos fundamentos, a lo que nosotros decimos y a lo que ya hay fallos, o sea, que dicen lo mismo que nosotros nosotros no estamos impidiendo o cercenando o afectando su libertad de expresión, sino que es la libertad de comercio, y si con lo que vamos a comerciar es con seres humanos, con personas, y ahí claramente vamos a poner un límite. La víctima siempre tiene futuro. Yo soy de las personas que siempre va a hablar en positivo y no en negativo. Por supuesto que hay muchas víctimas que sin la asistencia necesaria, sin el acompañamiento psicológico, sin un tratamiento que se prolonga en el tiempo, no va a poder superar todos los efectos traumáticos que quedaron grabados en su memoria, en su conciencia, por todas las situaciones graves que vivieron. Es necesario que todo eso se trabaje, se procese para que esta víctima no se sienta estigmatizada, deje de sentirse una prostituta para sentirse una persona, pueda generar su propio trabajo, pueda asumir
que fue una víctima y que no fue ni miembro de una organización ni se prostituyó porque quiso. En el tema de trata, creo que hay cosas o hay programas o hay estrategias que van a ser muy difíciles de revertir y que por el contrario, hasta sea quien sea, digamos, esto pueda seguir avanzando. Hay un fuerte trabajo en este tema que no se ve y que bueno, está dando sus frutos. Creo que es importantísimo hacer un muy positivo balance respecto de lo que estamos hablando y la lucha contra la trata de personas, sin perjuicio de que nada de lo que conversemos o intercambiemos o hablemos en esto nos pueda dar algún grado de satisfacción, porque estamos hablando de gente que realmente está sufriendo un delito que es aberrante y que debemos hacerlo cesar inmediatamente. Creo que en definitiva el saldo de la actitud estatal por un lado, pero también de la receptación social respecto de la trata de personas en estos 10 años es absolutamente positivo. Aquí no hay trato, mirando pasa la historia, recolectando memorias, no hace falta estar de pie. Aquí no hay trato, no hay acuerdo y no hay pacto con los tranzas, con el diablo que negocia nuestra fe. Y no hay espacio a la mentira y al engaño para un juez habilitado sin moral ni convicción. Y sentenciamos con el dedo, señalamos al culpable y en plegarias le pedimos a Dios que no haya trato. Aquí no hay trato. Aquí no hay trato. Aquí no hay trato. Ya no hay tiempo para ser espectadores, no alcanzan las convicciones, el paso hay que darlo hoy. Y no creamos que es cuestión que atañe a pocos, que sería sin clientes, sin engaño y corrupción. Vayamos todos caminando de la mano, levantemos nuestro canto y que no calle nuestra voz. Que aquí no hay trato, no hay acuerdo y no hay pacto que valide tanto daño y en plegarias grito a Dios que no haya trato. Aquí no hay trato.